Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Foro de la Historia. Hoy de nuevo viajamos en esa historia de España a la Castilla del siglo XIV. Una tierra por aquellos tiempos pues marcada por guerras civiles, intrigas, y ahí surge un personaje, un rey, que aún a día de hoy sigue dividiendo a los historiadores. Estamos hablando de Pedro I, rey de Castilla y León, nacido en el 30 de agosto de 1334 y que pues, alcanzó el trono tras la muerte de su padre Alfonso XI, pues siendo muy joven, ¿no? Y se mantuvo en el trono hasta 1369 de forma dramática, además, como ahora contaremos. Pero claro, la historiografía denomina habitualmente a Pedro I como el cruel, normalmente, pero también otros prefieren tildarlo de el justiciero, con lo cual ese contraste, ¿no?, que engloba pues cierto misterio, ¿no?, en lo que realmente sucedió y en qué parte, ¿no?, de la historiografía o de las crónicas de la época se ensalzaban cosas positivas o negativas de este monarca. Este monarca pues, que tuvo que vivir, por ejemplo, la guerra contra Aragón, ¿no?, la famosa guerra de los dos Pedros, y sobre todo una guerra civil, una sangrienta guerra civil con su hermanastro, que pues finalmente, pues, como hemos comentado, pues acabará con su vida y con su dinastía, ¿no?, en el trono de Castilla, accediendo a una nueva, que ahora contaremos. En cuanto a su infancia, vamos a hablar pues que nació en Burgos, como hemos comentado, en 1334, y era hijo de Alfonso XI. Estamos hablando del gran rey, el poderoso rey, ¿no?, cuyos éxitos, por ejemplo, podemos hablar de la batalla del Salado, ¿no?, contra la invasión de los benimerines. O sea, que es un rey que logró pues importantes victorias, ¿no?, contra los musulmanes, y que estaba casado. Su madre era María de Portugal, la madre de Pedro. Que tuvo un amante que va a ser trascendental, ¿no?, en todos los sucesos de Castilla y los relacionados con Pedro, en todos los males, ¿no?, que va a tener que vivir Pedro, que era Leonor de Guzmán, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente el rey Alfonso XI apartó a la reina legítima, María de Portugal, y prácticamente, como hemos comentado, puso a Leonor de Guzmán, que actuó prácticamente como si fuera la reina, con la que tuvo, de hecho, con Leonor de Guzmán tuvo nada más y nada menos que 10 hijos, todos ilegítimos, evidentemente, entre ellos el famoso Enrique, el que se convertiría en Enrique II de Trastámara, pero obtuvo muchos hijos, la mayoría varones, por cierto. La infancia de Pedro, pues que fue el único hijo varón que tuvo con María de Portugal, pues tuvo una educación pues normalmente como eran aquellas de los infantes, aquellos de los herederos que estaban destinados a reinar, ¿no? Instruido tanto en las letras, por el obispo de Osma, como por las armas, ¿no?, por el maestre de Santiago, y con ayuda pues de otros nombres, de los grandes nombres, ¿no?, de la corte de Alfonso XI, con lo cual desde muy joven pues tenemos que comentar pues que era pues un rey, o sea, un heredero a reinar con disciplina, tanto en el tema intelectual como en temas militares, ¿no? Pero todo cambió en 1350. ¿Por qué? Porque su padre murió de forma repentina en el sitio de Gibraltar, ¿no? Además fue de peste, cuando Pedro tenía solamente 16 años. Lo que ocurre, bueno, murió evidentemente, Gibraltar había pasado a manos musulmanes, bueno, pues intentando recuperarla, pues ahí falleció, ¿no? Fue con esa lacra de la peste, ¿no?, que asolaría bastante, por cierto, Castilla durante los tiempos de Pedro I, y como ya hemos comentado, pues siendo muy joven fue coronado rey, ¿no? En principio, los primeros años de gobierno tuvo la ayuda de uno de los grandes nobles, de las personas de confianza de su padre, ¿no?, que era Juan Alfonso de Alburquerque, que bueno, pues buscó, por ejemplo, alianzas con Francia inicialmente, ¿no?, y en esas alianzas llegó su boda con Blanca de Borbón. Lo que ocurre es que sorpresivamente este matrimonio no es que durara poco, sino que él la apartó pronto de la corte y la recluyó en Arévalo, que van a ser uno de los puntos
de sus problemas, sobre todo con la nobleza. Como hemos comentado, pues bueno, el rey, el nuevo rey, pues llega la herencia que tiene de su padre es un reino, pues con problemas con la nobleza, ¿no? Esa nobleza que siempre inquieta, ¿no? Que prácticamente esto se alargó hasta finales del siglo XIV, ¿no? Con los reyes católicos, que tuvieron que sufrirlo también, ¿no? Este poder de la nobleza medieval que todavía mantenía, la peste, por ejemplo, ¿no? Las guerras continuas contra Aragón o esa guerra civil, eternas malas cosechas, que eso era algo habitual, ¿no? Y los problemas económicos, ¿no? Los problemas de la hacienda, causados principalmente por los enormes costes de las guerras que había mantenido su padre contra los musulmanes, ¿no? Problema, sus grandes problemas comienzan tras la muerte de su padre. Evidentemente la reina se impone, ¿no? A la que había sido la reina, entre comillas, la amante Leonor de Guzmán, y lo que hace, pues evidentemente, María de Portugal recluye a Leonor de Guzmán, perdón, y terminará ordenando su asesinato. Claro, aquí tenemos el problema de la cantidad de hijos que había tenido el rey con su amante, ¿no? Y entre ellos ahí aparece Enrique, ¿no? Enrique de Trastámara, conocido ya, conocéis, ¿no? Es una dinastía, la dinastía de los Reyes Católicos, por ejemplo, ¿no? Cuyo nombre, ¿no? Ese nombre de Trastámara proviene porque los territorios que tenían asignados en el norte de Galicia, ¿no? En la zona de La Coruña, eran más allá del Tambre, ¿no? De ahí etimológicamente, de ahí parece que viene la palabra Trastámara. Pues hemos comentado, claro, el tema del asesinato, ¿no? de Leonor de Guzmán, pues hace que sus hijos enseguida se pongan enfrente de su hermanastro Pedro. Con lo cual ahí comienzan los problemas añadidos, por ejemplo, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? El abandono que hizo de Blanca de Borbón para ir curiosamente con su amante también, ¿no? El tema de los amantes fue bastante recurrente también en Pedro, ¿no? Con su amante María de Padilla, ¿no? Prácticamente a los pocos días de la boda, una cosa bastante extraña, que no solo creó problemas con Francia, evidentemente, sino que empezó también a impacientar a los nobles, ¿no? Que poco a poco fueron pasando de bando, ¿no? Ese bando trastamarista que se fue creando hasta pues, la guerra civil, cruenta guerra civil, ¿no? Que duraría pues, hasta los últimos momentos, ¿no? Del rey Pedro. Incluso, fijaros que incluso, ¿no? el Juan Alfonso de Alburquerque, ¿verdad? También el cambio de bando, es decir, gran parte de los hombres principales, de los magnates, ¿no? de aquellos tiempos, pues fueron dejando atrás a Enrique, que principalmente pues, tuvo apoyos, evidentemente, en las ciudades, en el pueblo llano, pero no en los nobles, ¿no? Que tenían, como ya hemos comentado, pues, mucho poder, ¿no? y muchas lanzas. Esos ejércitos que todavía controlaban, ¿no? Cuando se unían eran capaces de controlar a los reyes, ¿no? Luego, claro, esos problemas se agravan con el comienzo de la guerra de los dos Pedros en 1356, una guerra contra Aragón, llamando la guerra de los dos Pedros porque en Aragón tenemos al frente a Pedro IV el ceremonioso, ¿no? Entonces, esa guerra que inicia pues, con un pequeño altercado, ¿no? En Sanlúcar de Barrameda, de un comerciante catalán que apresa unos barcos. Tenemos que darnos cuenta, ¿no? que había muchas alianzas, ¿no? Y las alianzas llegaban, por ejemplo, de Aragón con Venecia y de Castilla con Génova, ¿no? Entonces, al parecer, uno de estos barcos fue apresado y la respuesta de Pedro pues, fue sustraer todos los bienes de los catalanes en Sevilla, y ahí un poco surge, ¿no? Era también el eterno problema de Murcia, ¿no? Que había pasado a Castilla, ¿no? Y que era una de las plazas de los territorios que pretendía Aragón. Entonces, bueno, pues todo un poco, no fue realmente una guerra de grandes batallas, pero podemos decir que se alargó, hubo picos también, hubo varios periodos de paz, ¿no? Con algunos tratados de paz, pero prácticamente podemos decir que se alargó hasta la muerte de Pedro, ¿no? En 1369, pero con, digamos, más una guerra de desgaste, ¿no? Pero claro, era un añadido, ¿no? A los problemas que surgirían con respecto a su hermanastro, ¿no? Enrique II.
Durante estos años, pues también surgen algunos sucesos de los que, bueno, luego le catalogaron como el cruel, ¿no? En base a algunas de las crónicas, que luego comentaremos un poco sobre esas crónicas y esa propaganda, ¿no? Cimentada sobre todo por sus enemigos. Y ahí podemos destacar, por ejemplo, pues la muerte en 1358, o 59, perdón, supuestamente bajo su orden de uno de sus hermanastros, ¿no? de Fabrique, por ejemplo, ¿no? En 1360 también se le acusó de acabar con el adelantado mayor de León, ¿no? Que era Pedro Núñez de Guzmán, que era uno de los grandes del reino, ¿no? Y incluso en 1361 muere Blanca de Borbón, ¿no? Que era su esposa realmente, que aunque estaba recluida en Arévalo, dicen que le obligó, que por orden del rey se le obligó a tomar unas plantas, ¿no? Que la envenenaron. Como decimos, pues todo esto realmente no hay pruebas. Entonces, claro, las crónicas, algunas de las crónicas contra Pedro, pues se achacaron, ¿no? El estar detrás de todas estas muertes, con lo cual se cimentó ese apelativo, ¿no? del cruel, que bueno, eso luego lo comentaremos al final. Pero claro, supuestamente es un periodo bastante complejo, ¿no? Donde va perdiendo mucho apoyo de la nobleza y avanzando un poco, llegamos hasta 1366, que es probablemente el punto álgido y el comienzo abierto, por lo menos, de esta guerra civil, ¿no? Que se va a llevar a cabo durante 3 años, ¿no? Hasta 1369. ¿Qué ocurre en 1366? Pues que Enrique llega a un acuerdo. Enrique de Trastámara llega a un acuerdo con Francia, con los franceses, y llega incluso, ¿no? llega a Burgos y se proclama rey de Castilla en el monasterio de las Volgas Reales, con ayuda, ya hemos comentado, con la ayuda de los franceses. Y claro, ¿cuál es la respuesta, ¿no? de Pedro del Rey, de Pedro I? Pues lo que hace es formar una alianza con Inglaterra, ¿no? Aunque ya había tenido un acuerdo previo con Eduardo III, con el rey inglés, bueno, pues en 1366 logra una alianza con el Príncipe Negro. El Príncipe Negro era el heredero de Eduardo III, que no se convirtió en rey porque falleció antes que su padre, pero que era un gran militar, ¿no? Y vino a la península ibérica pues grandes tropas, ¿no? Fijaros, Francia e Inglaterra forman parte, ¿no? de esta guerra civil. Estamos hablando que Francia e Inglaterra estaban enfrentados en la guerra de los 100 años, ¿no? Que había comentado 20 o por ahí, 15 o 20 años antes, con lo cual, y que se alargaría, como ya sabéis, 116 años, ¿no? Aunque se llame la guerra de los 100 años, ¿no? Prácticamente hasta mediados del siglo XV se alargó la guerra, pues, con lo cual esa guerra de los 100 años se expande, ¿no? a Castilla, ¿no? Al reino de Castilla, con lo cual prácticamente se externaliza, ¿no? la guerra, ¿no? El enfrentamiento, ¿no? de la guerra civil entre Enrique y Pedro. Lo que ocurre es que, bueno, pues al Príncipe Negro, ¿qué es lo que le promete? Pues le promete, a cambio de su participación, le promete monumentos, bastante dinero. El señorío de Vizcaya, fijaros lo que le promete. El señorío de Vizcaya era uno de los grandes títulos, uno de los grandes de Castilla, ¿no? Siempre las batallas del señor de Castilla siempre estaba al lado del rey, ¿no? Es decir, y también le promete el puerto de Castrurdiales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues probablemente prometió más de lo que sabía que podía dar, pero bueno, en ese momento le hacía falta, y bueno, pues con las armas inglesas y con el magnífico ejército que trajo el Príncipe Negro, se dio una de las grandes batallas, ¿no? de esta guerra civil, que fue en abril de 1367, que fue la batalla de Nájera, donde las tropas de Pedro prácticamente aplastaron, ¿no? a los trastamaristas con la ayuda francesa, hasta el punto debió ser la batalla que el propio Enrique tuvo que huir con un caballo que le dejaron vía Aragón, tuvo que huir hasta Francia, o sea que debió ser una batalla realmente aplastante, ¿no? Entonces, evidentemente se le ponía muy de cara, ¿no? estos enfrentamientos a Pedro, pero muy pronto todo se vino abajo, ¿no? Ya hemos comentado que fue en abril esta gran victoria, y en agosto se puso fin a la alianza con los ingleses, y el Príncipe Negro, pues con sus tropas, abandona. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque exigió aquello que le había prometido, que ya hemos comentado, ¿no? Ese señorío de Vizcaya y grandes cantidades de dinero, y donde lo prometido, después de lo prometido, pues no quedó en nada, con lo cual, pues evidentemente abandonó, y prácticamente el rey pues se quedó con pocas fuerzas, ¿no? Que evidentemente fue
aprovechado convenientemente por Enrique, ¿no? Que enseguida, mediante el famoso Tratado de Toledo, ¿no? Con los franceses, pues llegaron el celebérrimo, ¿no? Bertrand de Duguesclin con sus compañías blancas, que al fin y al cabo no dejaban de ser, eran mercenarios franceses, ¿no? Y bueno, pues llegaron con un poderío militar bastante importante. Y claro, Pedro se dio cuenta que estaba probablemente en inferioridad. Fijaros hasta qué punto que tuvo que buscar acuerdos con la Granada nazarí, con lo cual evidentemente esto le creó pues mayores problemas, ¿no? En el propio reino, ¿no? Estamos hablando que durante llevaban muchos siglos de enfrentamientos continuos, ¿no? O casi continuos contra los musulmanes, ¿no? Con lo cual, finalmente, las tropas francesas de Enrique y las tropas de Pedro, con la ayuda de los nazaríes, se enfrentaron en Montiel en marzo de 1369, ¿no? Las tropas de Enrique tuvieron una derrota bastante notable, ¿no? Hasta el punto que el rey tuvo que resguardarse, ¿no? Con sus principales hombres en la fortaleza de la ciudad de Montiel, que fue sitiada, obviamente, por Enrique. Y la solución pues fue pues, bastante teatral, la verdad. Parece ser, porque aquí hay también que ponerlo todo entre comillas, ¿no? Que como ya hemos comentado, ¿no? El francés Bertrand de Duguesclin engañó al rey Pedro, ¿no? Con una especie de falsa promesa de permitirle la fuga, ¿no? del castillo, pues tratando que saliera, ¿no? de ese resguardo que tenía. Enseguida fue detenido y fue llevado ante Enrique. Y fijaros un poco la situación, ¿no? Enrique y Pedro, ambos juntos, uno frente a otro. Parece ser que pues, se enfrentaron, ¿no? Cuerpo a cuerpo, que lucharon. Y bueno, no se sabe bien, pero bueno, quizás el rey Pedro tuvo la iniciativa e incluso tenía todas las opciones de ganar, pero claro, Duguesclin estaba delante, ¿no? Que al fin y al cabo era súbdito. Como mercenario era súbdito del rey, de Enrique, ¿no? Del aspirante, con lo cual pues, dicen, no se sabe, ¿no? Que si le desequilibró de alguna forma, le puso la zancadilla, ¿no? Para evitar el desenlace que no era muy favorable a sus intereses. Y bueno, pues, finalmente, con esa ayuda del mercenario francés, pues Enrique pudo matar a su hermano, acuchillarle, ¿no? Incluso de una vez muerto, una vez fallecido, le llegó a cortar incluso la cabeza. O sea, aquí es donde bueno, aparece esa famosa frase que se le asocia, ¿no? al francés de yo no pongo ni quito rey, solo ayudo a mi señor, ¿no? Como diciendo, bueno, tenía que hacer todo lo posible para que ganara mi rey, sobre todo porque los mercenarios ya sabemos que cobran cuando ganan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Sino que se lo digan a los cartagineses, ¿no? En las guerras púnicas, los problemas que les causaban cuando perdían una batalla, cuando su ejército era principalmente formado por mercenarios. Con lo cual, bueno, pues aquí es un poco el final, ¿no? Dramático de este rey, este enfrentamiento fratricida, ¿no? entre los dos hermanos y bueno, pues el final de una dinastía y el comienzo de otra, ¿no? Aquí es cuando llega al trono pues Enrique II de Trastámara, la dinastía de los Trastámara, que pues reinará Castilla hasta principios del siglo XVI, ¿no? Con la llegada de Carlos I desde Flandes, ¿no? Y la nueva dinastía de los Austria. Y bueno, pues para terminar simplemente vamos a comentar un poco todo esto, todas estas dudas, ¿no? Que hay sobre qué realmente hizo y qué no hizo, ¿no? Pedro, si realmente era cruel o era justiciero, como decían unos u otros. Y aquí tenemos que atender una cosa clara, ¿no? Quien vence del enfrentamiento es Enrique II de Trastámara, con lo cual no solo impuso su dinastía, como ya hemos comentado, sino que también impuso su relato, ¿no? Siempre los vencedores suelen escribir los relatos de las guerras, ¿no? Por eso muchas veces tenemos que ponerlo todo entre comillas, ¿no? Y evidentemente fueron los cronistas al servicio de los vencedores, en este caso de los trastamaristas, los que fijaron, ¿no? ese Pedro el Cruel. Y de todos ellos, de los cronistas, destaca uno, ¿no? Que es Pedro López de Ayala, que es la mayor información que tenemos de Pedro
es gracias a su crónica del rey Don Pedro, ¿no? Y fue la que cimentó gran parte. Curiosamente, Pedro López de Ayala, que había estado en el lado de Pedro en los comienzos, cambió de bando, ¿no? Y fue el que nos cimentó probablemente un poco toda esta leyenda de leyenda negra, ¿no? Del rey, pues hablando, por ejemplo, ¿no? De que era codicioso, ¿no? en conseguir tesoros y joyas. También hablaba que mató a muchos en su reino, ¿no? Ahí un poco referido probablemente pues, al asesinato del adelantado de Mayor de León, de su hermanastro Fabrique, como habíamos comentado, e incluso de estar detrás de la muerte de su propia esposa, ¿no? De Blanca de Borbón. También había una leyenda, ¿no? Sobre el apetito sexual, ¿no? Del rey, probablemente exageradísimo también, causado, ¿no? por esta crónica de Lope de Ayala, ¿no? Que hablaba de que tenía que amó a muchas mujeres, ¿no? Y realmente si analizamos un poco su bagaje sentimental, ¿no? A los pocos días de casarse con Blanca de Borbón, se fue con su amante María de Padilla, ¿no? Con la que tuvo, por cierto, varios hijos, ¿no? 3 hijas y un varón. Pero más tarde incluso contrajo matrimonio con otras sus amantes, con Juana de Castro, ¿no? Un episodio que fue polémico porque realmente ya estaba casado, ¿no? Con lo cual, digamos que tuvo muchas relaciones con otras mujeres, no era algo raro de los reyes, pero bueno, fue aprovechado, ¿no? Para deslegitimar su figura también moralmente, ¿no? Y justificar de cierta forma la usurpación, ¿no? de Enrique al trono, a su hermano, que en fin y al cabo Pedro no deja de ser el rey legítimo, ¿no? Con lo cual tenemos que poner un poco entre comillas, como ya hemos comentado, ¿no? Este tipo de crónicas. Se estudiaron los restos mortales, ¿no? Del rey. Al parecer tuvo de niño una parálisis cerebral, ¿no? Que dicen que le causó cojera, por ejemplo, ¿no? Incluso este problema, ¿no? Le achacaban pues ciertos trastornos de conducta, ¿no? Que en un momento dado pues podían hacer ciertas cosas crueles, ¿no? Como nos decían los cronistas. Pero bueno, también hay otras crónicas que ensalzaban otro tipo de características del rey, ¿no? Como por ejemplo la crónica de Pedro I, que es anónima, hablaba lo define como un rey firme y justiciero, ¿no? Que muchas veces tuvo evidentemente que hacer algún tipo de ejecuciones, pero siempre en base a perseguir lo justo, ¿no? La justicia. Y evidentemente también podemos destacar las crónicas portuguesas, ¿no? Evidentemente que favorecían a su madre portuguesa, como ya hemos comentado, contra la amante Leonor de Guzmán. Con lo cual, no todas las crónicas, pero sí es verdad que la de Pedro López de Ayala es la que se ha impuesto a las demás, y los que pues, nos han transmitido principalmente el apelativo del cruel. Otra de los puntos que también te podemos destacar, ¿no? Que es que fue acusado de aliarse con las minorías judías y musulmanas. Estamos hablando en tiempos donde se estaba luchando contra los musulmanes, ¿no? En el sur de la península, y donde los judíos eran normalmente, ¿no? Siempre los culpables prácticamente de todo, ¿no? No podemos olvidar que el tesorero, uno de los principales tesoreros, era un judío, ¿no? Del rey, y que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la sinagoga del Tránsito de Toledo, que fue patrocinada precisamente por este tesorero, ¿no? Hay una inscripción en árabe, por cierto, donde pues ensalza y honra, ¿no? al monarca, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este tipo de cosas pues jugó también en su contra, ¿no? En las crónicas no podemos hablar del antisemitismo habitual que había en estos tiempos, y que evidentemente se estaba luchando contra los musulmanes. Como hemos comentado, pues esos acuerdos con los nazaríes, ¿no? Para luchar contra su hermano, pues también causaron pues malestar en muchas de estos cronistas, ¿no? Afectaron por lo menos a estos cronistas. También era bastante le gustaba mucho, ¿no? el arte mozárabe, etcétera, y bueno, pues evidentemente en el Alcázar de Sevilla hay muchas muestras, ¿no? de estos gustos. Y bueno, pues hasta aquí un poco podemos comentar de este Pedro I, ¿no? Como hemos comentado, el cruel para unos y el justiciero para otros. Desde luego un rey polémico, no
no podemos negarlo, pero que bueno, cuya construcción de esa imagen, ¿no? de Cruel, pues probablemente se basó en gran parte en propaganda y en bulos, que evidentemente este tipo de cosas, ¿no? Estos bulos que estamos hoy tan al día, no nacieron en tiempos recientes, sino que fijaros, estamos hablando de el siglo XIV y ya se usaban, ¿no? Para deslegitimar al rival político de turno. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis podido un poco cambiar esa idea que tenemos de que probablemente no era tan cruel, ¿no? Este rey de Castilla. Y pues simplemente nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!